hambre, cataclismos, terremotos, problemas, el fin del mundo. No se trata de los titulares, de los rotativos de hoy. Se trata de los temas a los cuales aluden los profetas Joel y Abdías. No son aquellos expertos en ecología que nos hablan acerca de catástrofes, ni los de economía, políticos, educación o religiosos. Se tratan de hombres, profetas hebreos que vivieron hace unos 3.000 años atrás. Y ellos nos hablan acerca de aquellos días que marcarían el fin del planeta Tierra. ¿Qué mensaje tienen para nosotros? Les invito a acompañarnos en esta serie sobre profecía en Evidencias. Continuamos con el tema de profecía, aquí en Evidencias. Precisamente estamos estudiando estos temas porque tú lo has indicado así. Hemos estado disfrutando de toda esta nueva temporada en la cual tú has estado enviando tus comentarios. Queremos también enviarte nuestra serie de estudios y mantenernos en contacto contigo en nuestra página de Facebook. En esta ocasión, en este estudio estaremos enfocándonos en dos profetas muy enigmáticos, el caso de Abdías y Joel, hombres que nos hablan acerca del día del Señor, que nos hablan acerca del fin del tiempo, que nos hablan acerca del clímax de la historia del planeta Tierra. Tenemos los libros de Abdías y Joel, que fueron libros que algunos podrían denominarlos libros perdidos porque no es fácil ubicar la fecha en la cual estos libros fueron escritos. De hecho, hay mucho desacuerdo en cuanto a la datación, a su ubicación cronológica. Lamentablemente estos dos libros no nos ofrecen ninguna información histórica específica que nos permitiera ubicarlos con algún reinado en Israel o algún evento histórico particular. Así que debido a esto, pues es difícil ubicarlo y muchas veces se consideran que son perdidos porque pueden estar ubicados en un rango desde el 9º siglo incluso hasta el 2º siglo. Así que pudiera ser o preexílico, cercano a la destrucción del templo, o posexílico. Por lo tanto, el determinar cuándo fueron escritos es objeto de mucha especulación y más que todo se basa en la evidencia interna de cada libro, tratando de poder comparar los hechos que ellos describen, las naciones que ellos describen, con las fechas en las cuales ocurrieron los posibles eventos que ellos describen dentro de estos libros. Por eso se denominan los libros perdidos, porque no sabemos exactamente en qué fecha fueron escritos. Quizás el más drástico de los dos es el libro de Joel, donde hay un espacio más o menos de unos 450 años en donde el libro se pudo haber escrito en cualquiera de esos años. Por lo tanto, es muy difícil determinar cuándo fue que se escribieron. Sin embargo, la evidencia interna arroja algunas posibilidades en la fecha en la cual estos libros fueron escritos. Los dos profetas que estamos estudiando en esta ocasión son profetas enigmáticos, porque no estamos seguros de cuándo ellos ministraron, por lo menos de manera 100% cierta, pero sí dónde estaban localizados. Ustedes recordarán que las 10 tribus del norte, ellos se independizaron del reino davídico y quedaron en el sur la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Simeón y la mayor parte de los levitas. Es en este contexto, en el sur, donde ellos comienzan su ministerio y hablan acerca de imágenes que eran familiares para las personas de esa región. Entre ellos, las imágenes de las langostas. Se habla acerca de la tierra sacudiéndose. También se hablan de enemigos que son conocidos por las personas que vivían en esa área. Ellos, de una manera interesante, se acercan a lo local, a lo inmediato,
hablan acerca del contexto agrícola, hablan acerca de las situaciones del diario, pero al mismo tiempo usando un telescopio y mirando hacia el futuro. Mirando no solamente al día de Jehová en el contexto actual, sino hablando acerca del fin de los días de este planeta. Ya que existen varias opciones para tratar de ubicar a estos profetas, todo dependería qué opción a uno le resultara más apropiada, de acuerdo a algunos detalles del libro. Por ejemplo, Joel va a mencionar detalles relacionados al templo, así que si existe templo, es bueno o es posible pensar que pudo haber sido antes de la caída de Jerusalén, en el 586, por Babilonia, o en eventos bien tempranos de la reconstrucción del templo, porque de nuevo habrían sacrificios. Yo sé que muchos prefieren una lectura preexílica, donde los mensajes de juicio, por ejemplo, del libro de Joel, anticiparían la destrucción de Jerusalén por los babilonios, porque especialmente muchos de los mensajes de juicio y advertencia están relacionados en otros profetas con este evento, la caída de Jerusalén. Uno de la evidencia interna que nos arroja el libro de Joel es el hecho de que no se menciona ningún tipo de monarquía. De hecho, se menciona a los ancianos de Israel, por lo cual se presume de que este libro fue escrito en una época donde no había una monarquía o un reinado o un rey dentro de Israel. Hay dos teorías principales: está la preexílica o la antes del exilio, y la posexílica. La preexílica hace la presunción de que este libro fue escrito antes de que se estableciera la monarquía o en un tiempo de ausencia de monarquía. Una de las teorías es justamente cuando el rey Josías, que empieza a reinar a los 7 años, empieza un joven, hay un espacio donde hay una especie de vacío de poder y donde se presume que durante esta época pudo haberse escrito el libro de Joel. La segunda teoría, la posexílica, es justo después de la época de la caída ya del reinado de Judá. La razón por la cual se prefiere esta última teoría, o muchos académicos prefieren esta segunda teoría, es el hecho de que en el versículo 11 se menciona la destrucción total de Jerusalén, la cual se correlaciona bastante bien con la invasión que haría en su momento, en el 587, antes de Cristo, Nabucodonosor a Jerusalén, y donde se cumpliría, hasta cierto sentido, la profecía anunciada por el profeta Joel. Ahora, moviendo al profeta Abdías, tenemos tenemos también varias teorías donde se pudieron haber escrito, ¿no? Y todo basado en la existencia de los edomitas y en la relación de los edomitas justamente con los israelitas, sobre todo con la tribu de Judá. Obviamente hay un incidente en donde el cual los edomitas contribuyen a la caída y a la toma de los israelitas, del reino de Judá, y donde se congracian con el enemigo de los israelitas. Justamente hay dos ocasiones también donde esto puede haber ocurrido. Una de ellas es la invasión de los filisteos, que tratan de invadir a Judá, y la segunda también tiene que ver con Nabucodonosor y la invasión que finalmente hace al reino de Judá. El reino de Judá finalmente termina cayendo bajo sus manos. Así que en cualquiera de estas dos épocas el libro de Abdías pudo haber escrito. La que más se favorece es la segunda, por el movimiento más drástico que tuvieron los edomitas en cuanto a no permitirle el paso a los de Israel por sus tierras, y también contribuir justamente con conocer a la caída del reino de Judá. Los mensajes de Joel y de Abdías son relevantes para su tiempo. Ellos están hablando de sus vecinos, los edomitas, están hablando de las langostas, algo que está sucediendo en su patio, en su granja, en su finca. Pero ellos también tienen mensajes para nosotros. Estudiemos juntos a Joel y después de la pausa, escucha y ve lo que Él tiene para tu vida.
Qué bueno que continúan con nosotros aquí en su programa de Evidencias. Hemos estado estudiando los profetas y profecía durante esta temporada precisamente porque tú lo has pedido a través de Facebook o a través de nuestro blog. Te invito a que puedas escribirnos para enviarte la serie de estudios bíblicos que enviamos aquí desde Evidencias. Cuando Joel habla de langostas, tal vez tú estás pensando en un plato con una langosta, aquellos que comen las langostas que salen del mar. Pero la idea de una langosta es una criatura diminuta. Estamos hablando acerca de un insecto, muy diferente a lo que la mayoría de las personas que viven cerca de las playas, como es mi caso, estamos asociados. Pero Joel no solamente utiliza la palabra langosta, sino que utiliza varias palabras en hebreo que son difíciles, casi imposibles de traducir en nuestros días, porque está hablando de los diferentes periodos de la langosta y cómo ella se va desarrollando desde la pupa, cuando ya está haciendo un gusano, cuando entonces estos pequeños insectos comienzan a comer y están viviendo de manera individual, hasta cuando de alguna manera se genera esta hormona en la cual ellos comienzan a unirse, esta conducta gregaria, la cual altera no solamente su físico, sino también su comportamiento. Vamos a estudiar un poco más acerca de las langostas y lo que tiene que decir Joel sobre ellas. Una de las cosas que la gente en el Antiguo Oriente expresaba mayor temor era justamente los desastres naturales. Sobre todo aquellos desastres naturales que tendrían algún tipo de influencia en el ciclo de la agricultura anual. Entre ellos podemos mencionar la sequía, las inundaciones, y una en particular es justamente la presencia de plagas de langostas, que obviamente arrasaban completamente con los campos, con lo que eran los campos y el sistema de sustento de alimentos de estas naciones, y lo cual en muchas ocasiones era considerado como un castigo directamente del dios local en el cual se adoraba. Así que definitivamente el comparar el juicio de Dios con este evento de las langostas en una economía agrícola, definitivamente estaríamos hablando de uno de los efectos más devastadores. O sea, una economía basada en la agricultura se iba a ver enormemente afectada por el efecto de una epidemia de langosta, una invasión de langosta que destruiría la agricultura, las siembras. Por consecuencia, el ganado se vería afectado y el resto de situaciones relacionadas con esta economía agrícola serían impactadas definitivamente al faltar el producto de la tierra. Así que si uno se pudiera imaginar una situación caótica, terrible, donde no hay alimento, donde tampoco puede haber material para sacrificio del templo, sería una situación dada bajo una invasión de langostas, porque iría algo más allá incluso de lo que sería una sequía, que pudiera tal vez permitir un poco de material agrícola preservado, pero en el caso de una langosta estamos hablando de una eliminación total. Por lo tanto, el mensaje, la relación que tiene el hecho de las langostas dentro del contexto cúltico del Medio Oriente con el mensaje de Joel es un mensaje de juicio. Solamente un Dios enojado, con ansias de venganza, mandaría langostas para que se exterminaran todos los campos de cultura. Por tanto, el mensaje de Joel es un mensaje de juicio. Es una escena de juicio y la langosta se convierte en el instrumento en el cual se ejerce el juicio. Es muy interesante que en el libro de Apocalipsis también se menciona una especie de langosta, claro, ya en un punto de vista apocalíptico, también en el contexto del juicio. Por lo tanto, llega a convertirse justamente en un instrumento de juicio. Otro ejemplo clásico también es en Egipto. Tenemos algo parecido en las plagas de Egipto también. Y la langosta aparece también en ciertas inscripciones mitológicas. Inclusive aparece hasta representando cierto tipo de deidades en ciertos contextos. Por lo tanto, en el libro de Joel toma un símbolo de juicio y entonces lo asocia ahora con un juicio divino sobre la nación
de Judá. Las langostas, que eran seres inofensivos, los cuales estaban en el jardín, ahora, al unirse, crean una conducta diferente, en la cual son insaciables. Ellos ahora, unidos en hordas que llegan a los millones de todos estos insectos insaciables que comienzan a devorar todo lo que se encuentra a su paso. Y Joel describe en detalle cómo no solamente ellos comen las hojas, sino que también la corteza de los árboles. No solamente eso, sino que ellos llegan a atacar a las poblaciones. Animales se ven afectados por la presencia de ellos, y los seres humanos ni hablar. En nuestros días no tenemos tantos casos de ataques de langostas como los que vemos en los tiempos de la antigüedad. Sin embargo, todavía en nuestros días, en países como Australia y algunos tan cercanos como Venezuela, hemos visto el ataque de las langostas. Estos pequeños ejércitos, como son descritos ahí en el libro de Joel, se convierten en masas inmensas. Y esa idea caótica, esa idea de destrucción, es la que Joel usa para hablar acerca del día del Señor. Después del paso de ellos, llega entonces sequía. Después de la sequía, nos escribe el libro de Joel, llega el fuego. Y no solamente eso, sino que ellos, después de estar allí, ellos han dejado huevecillos, los cuales van a alimentarse de las semillas. Y tienen que los habitantes sacar esas pequeñas criaturas para entonces, de alguna manera, librar del ciclo, que en algunas ocasiones dura años, al cual se ve expuesta la tierra, que es maldita por las langostas. En el libro del profeta Joel encontramos una figura literaria muy interesante, y es la mención de langostas. Estas langostas son mencionadas como que devoran completamente los campos. ¿Cuál es el significado de estas langostas? ¿Qué es lo que estas langostas significan? Podríamos pensar que se trata de insectos realmente, literalmente insectos que devoran los campos y van destruyendo poco a poco la nación. También otros no piensan necesariamente esto, pero piensan de que podría referirse a la nación babilónica que empieza a destruirlos. De cualquier manera, en ambos casos, estamos hablando de un evento catastrófico que empieza a destruir el pueblo, empieza a destruirlo completamente. En medio de los comentaristas uno va a encontrar diferentes versiones para tratar de explicar este detalle de las langostas. Puede ser simplemente una imagen con algo que es comúnmente temido en la economía agrícola, una epidemia de langostas, y va a ser el vehículo para simplemente advertir de un peligro inminente. Así que, como quiera, como el propósito del libro, si lo lleváramos al elemento más básico, no es tanto que ubiquemos si hubo o no una epidemia de langostas, porque no podemos precisar históricamente si ocurrió, es comprender esta relación que el profeta quiere establecer sobre un evento tan catastrófico para la economía y la vida, como es estas langostas, que algo de carácter similar es el juicio que Dios va a dar si el pueblo no cambia su actitud. En el libro de Joel encontramos, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 4 y 5, donde dice: su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de caballos saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Así que el libro de Joel nos habla acerca de una destrucción bastante cercana, inminente, que ocurriría sobre el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios tendría que prepararse para este evento, el día de Jehová. Uno de los temas favoritos en el libro de Joel es el día de Jehová, donde Dios intervendría de manera puntual, decisiva, contundente. Cuando se habla de la llegada de las langostas en los días de Joel, es como hablar de huracanes en los países del Caribe. La idea del terror, de los techos que son arrancados por la furia de los huracanes, furia que yo vi de cerca cuando estaba en Nueva Orleans, cuando Katrina nos arropaba con sus vientos poderosos. Algo así es la idea que tienen las personas que vivían en Ciro, Palestina, cuando llegaban las hordas de las langostas. Pero Joel
no solamente habla acerca de esos problemas, sino que también habla de consecuencias morales por haberse alejado de Dios. Para sumar la conmoción que tiene aquellos lectores de Joel, ahora entran al libro de Abdías. Y no estamos seguros de la relación que había entre Abdías y Joel, pero esos lectores que estudiaban ambos libros debían tener un cuadro bien pesado acerca del día del Señor y acerca del futuro. Después de la pausa, continuaremos estudiando la profecía en Evidencias. Continuamos con el estudio de profecía, ahora con el libro de Abdías. Es un libro cortito, pequeño, pero poderoso. Aquí se habla acerca de una situación política muy lamentable. Vemos uno de los ataques a Jerusalén. No estamos seguros de cuál de los ataques a Jerusalén se está refiriendo el profeta, porque fueron varias las ocasiones que Jerusalén sufrió a manos de edomitas, sirios, asirios, más adelante los babilonios. No estamos seguros de cuál de ellas. En el caso de los edomitas, eran hermanos de los israelitas, hermanos de Judá. Sin embargo, la relación entre Edom y Judá siempre había sido una relación tirante, desde que ambos jovencitos estaban de niños y desde antes, cuando estaban en el vientre de su madre. El profeta Abdías es de estos profetas pequeños y pocos leídos. Difícilmente hemos escuchado un sermón basado en el profeta Abdías. Sin embargo, conserva y preserva este libro características muy interesantes que especialistas que tratan de clasificar a los profetas consideran que Abdías, junto con por lo menos Nahum, Jonás y Daniel, son profetas que pudieran ser catalogados como profetas no estándares, porque no siguen el formato tradicional que encontramos en el resto de los profetas, donde vemos que se anuncia un mensaje de juicio, se hace un llamado al arrepentimiento y luego tenemos mensajes de esperanza. Y estas tres partes, estos tres elementos los vamos a encontrar consistentemente en todos los profetas. Sin embargo, en este grupo de profetas no estándares encontramos un enfoque relacionado con otras naciones. Por ejemplo, vamos a encontrar Jonás va a estar relacionado con Nínive, al igual que Nahum, y vamos a ver a Daniel relacionado con naciones extranjeras o imperios extranjeros, y vamos a ver en el caso de Abdías esta relación entre Israel y Edom. Para tener una idea un poco más clara acerca de qué significa la relación entre Israel y Edom, tendríamos que remontarnos a la famosa y conocida historia entre Esaú y Jacob. Ustedes saben muy bien que Esaú y Jacob fueron hermanos gemelos. Sin embargo, uno de ellos nació primero. Fue Esaú quien nació primero. Desde el inicio, esta relación fue bastante problemática, porque cuando estaban en el vientre, su madre tenía problemas y consultó al Señor acerca de eso, y el Señor respondió diciendo que había 2 naciones en su vientre. Cuando ya fueron grandes, Esaú y Jacob tuvieron bastantes dificultades, especialmente en relación a la primogenitura. Ustedes saben muy bien cómo Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú, haciéndose pasar por él cuando su padre dio la bendición. Así que el antagonismo entre Esaú y Jacob fue un antagonismo bastante conocido en la historia bíblica y que llegó a representar cómo 2 naciones iban a estar en contraparte una contra la otra. Los edomitas eran parientes ancestros de los israelitas. De hecho, si nosotros trazamos según la tradición bíblica, los edomitas vienen de Esaú y los israelitas vienen de Jacob. Y el conflicto entre ambos comienza desde que eran hermanos, desde que vivían en la misma casa. Comienza a conflicto. Tenemos la historia famosa de cómo Jacob le roba la primogenitura a Esaú y cómo Esaú luego trata de buscar la muerte de Jacob, y cómo cuando Jacob regresa a reconciliarse con Esaú tiene miedo porque Esaú tiene miedo que le quite la vida. Así que la relación de tensión entre ambas naciones viene aún desde sus mismos patriarcas. Evoluciona y los edomitas llegan a establecerse
la mayoría de ellos encima de las cumbres de las montañas. De hecho, uno puede ir a la ciudad de Petra y subir hasta las ruinas, son las ruinas de las ciudades edomitas. Yo he estado ahí. Entonces, cuando ves hacia abajo tienes un panorama perfecto de todo lo que es el valle de la ciudad de Petra. Y para poder subir es bastante encumbrado, a pesar de que hay caminos modernos, de hecho, algunos modernos y otros antiguos de la época de los nabateanos, que hicieron para poder subir esas montañas, pero literalmente esta gente vivía encima de las rocas. Y tanto es así que para poder conservar agua, habían hecho cisternas cavadas dentro de la roca, y cuando uno sube a estos sitios, tú puedes ver los huecos pequeños y ves el agua para poder almacenar el agua y no tener que bajar. Por lo tanto, los edomitas, como bien en las cumbres de las montañas, se creían prácticamente inaccesibles por cualquier tipo de enemigo que quisiera amenazarles. Y es justamente uno de los mensajes que Abdías menciona en su oráculo, la arrogancia de la nación de Edom, diciendo: ¿y quién me sacará de estas montañas? ¿Quién me bajará de estas montañas? Porque en realidad parecían prácticamente inaccesibles y tenían vista completa a cualquier enemigo que se acercara hacia ellos para poder, bien sea lanzar rocas o hacer cualquier tipo de armamento y poder impedir que subieran hasta donde estaban ellos. Por lo tanto, el mensaje de Abdías refleja la arrogancia de la nación de Edom, la cual es reflejada en el sitio donde ellos sobre todo vivían. Por lo tanto, los edomitas llegan a adquirir una especie de superioridad y también de enemistad que nuevamente tradicionalmente se traza hasta la época de Saúl y Jacob y que continúa hasta a esta época donde los edomitas y los israelitas comienzan a pelear por territorio y desarrollan esta enemistad que llega a desarrollarse en los eventos que Abdías critica, porque se olvidan de que en realidad son parientes o son familiares viniendo de los mismos ancestros. Edom es el nombre por el cual se conoce a Esaú. Esaú, rojizo, se refiere al hermano de Jacob, el cual tuvo una relación bastante tirante desde su juventud, y sabemos que aún de adultos también tuvieron sus problemas. Los edomitas se mantuvieron en esa región sur de lo que hoy conocemos como el reino hashemita de Jordania, al otro lado del Arabá. Eran vecinos de Judá. Ellos ya tenían reyes, tenían una monarquía organizada antes de que los hebreos tuviesen un monarca. Tenemos evidencia de ellos en los anales egipcios, en algunas de esas vasijas que ellos utilizaban para escribir los nombres de sus enemigos, quebrarlas y de alguna manera transmitir algún tipo de maldición o mensaje. Y vemos que los edomitas fueron subyugados por Saúl. Vemos que esa relación de reinos vasallos, o en este caso jeques o caciques o jefes que estaban subyugados a la corona judía, en el caso de la monarquía de David, mantuvo el pie férreo sobre Edom. Sin embargo, ellos se rebelaron en varias ocasiones. Y vemos que Abdías truena contra Edom, porque cuando Jerusalén cae a mano de uno de esos ejércitos, ellos se gozan de la caída de Jerusalén. Edom se convierte en el enemigo por excelencia, y entonces se convierte también en aquel recipiente de los juicios de aquellos que son enemigos del Señor Dios Todopoderoso. En el libro de Abdías se menciona la ciudad de Edom. Se menciona la ciudad de Edom como haciendo mofa de la destrucción de Israel. Así que lo pone en antagonismo con Israel. Se pone a esta nación como una nación que está opuesta a Israel. Mientras Israel está siendo destruido, el monte de Judá está siendo destruido, Edom se está gozando de esta destrucción. Así que podemos verlo como en contraparte, en una oposición totalmente opuesta a Israel. Los edomitas vivían en las rocas, encima de las rocas, y se creían inaccesibles. Por lo tanto, su orgullo propio llegó a crecer mucho. Su orgullo en el sentido de que de aquí nadie nos va a conquistar. Y aparte de eso, desarrollaron también rencor hacia los israelitas, lo cual en su momento lleva el fruto de practicar la injusticia en contra de ellos. Los israelitas todo lo que querían era pasar por el medio de sus tierras
Sin embargo, los edomitas lo impidieron y se congraciaron con los enemigos para poder atacarlos, lo cual se convierte desde el punto de vista del profeta, desde el punto de vista del oráculo, como un acto de injusticia y un acto de venganza propia, lo cual es condenado por el profeta, y justamente Dios dice, como tú te vengaste en tu propia mano, entonces yo me vengaré de ti. Y es interesante cómo Dios ofrece un reclamo moral hacia la actitud que tomó Edom ante la caída de Israel. Y muchos interesantemente han sugerido, especialistas en los profetas menores, que el libro de Abdías debiera ser leído con el libro de Jonás, donde vemos unas actitudes bien diferentes de lo que Dios espera que sintamos ante la posible destrucción de otra nación. Por ejemplo, vemos que en Abdías Dios condena la actitud de Edom al burlarse y alegrarse por el mal que le sobrevino a Israel. Sin embargo, vemos en el libro de Jonás cómo Dios critica y cuestiona la actitud que tiene Jonás, un israelita, por su sentimiento de gozo al pensar que Nínive va a ser destruido, una nación impía. Así que vemos este contraste. Muchos han dicho incluso que estos dos libros debieran ser leídos juntos. Cómo hay un contraste entre cosas que Dios, no importa de quién sea la persona involucrada, Dios no se goza en que nosotros disfrutemos la caída de otra persona. Así que definitivamente habla sobre el hecho de que nunca es un buen lugar para nosotros estar en el papel del juez de alguien más. Jesús lo hizo muy claro cuando dijo que antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, observes la viga que tienes en tu ojo. Y ciertamente un mensaje similar es el que pudiéramos encontrar en el libro de Abdías. Pero hay una segunda aplicación muy importante para nosotros y también para el pueblo en aquella época. El pueblo de Dios siempre ha tenido fuerzas opresivas que lo persiguen. En el caso del oráculo, Edom se convierte en la fuerza opresiva que está oprimiendo al pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel. Y Dios dice, en el oráculo, no solo se condena la actitud de Edom, pero también se da una promesa de restauración al pueblo de Israel. Por lo tanto, no importa cuán opresivas sean las fuerzas que quieren sucumbir al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios confía en Él, Dios promete siempre traer liberación y redención a su pueblo. Por lo tanto, no importaba que Edom tuviese la ventaja militar, no importaba que Edom estuviese en las cumbres de las montañas o encima de las rocas, no importase que Edom prácticamente fuese inaccesible, porque como bien dice el oráculo, Dios, así estuviesen arriba de las montañas, de ahí Dios los bajaría. Por lo tanto, no hay fuerza opresiva que pueda, cuando el pueblo de Dios se entrega en las manos de Dios y Dios interviene. Dios es soberano sobre todas las naciones y no hay fuerza opresora que se pueda levantar en contra de ellos. Por lo tanto, son dos aplicaciones importantes, que nosotros no debemos tomar las venganzas personales ni buscar excusas para poder oprimir, y segundo, que siempre hay esperanza para el pueblo de Dios en medio de cualquier tipo de opresión que éste pueda tener. Los namateos fueron los que sustituyeron a los edomitas en esa región del sur de lo que hoy se conoce como el reino de Jordania. Y tenemos todavía pedazos de alfarería de los nabateos, hermosa, colores impresionantes, y podemos observar las grandes y colosales tumbas que se encuentran en la enigmática ciudad de Petra. Esa ciudad que hasta nuestros días todavía nos fascina el poder ver esculpidas esas entradas colosales, las cuales nos recuerdan de un reino poderoso que vivió en esa región. Y también son el recuerdo que las promesas y los juicios contra Edom fueron seguros, aunque ellos se escondieran en lo alto de las montañas. Y he tenido que escalar algunas de ellas, algunas hasta 5 horas para llegar hasta el tope de las mismas y ver que allá donde las águilas hacen sus nidos, desde allá has de caer tú. Edom sufrió los juicios de parte del cielo.
Pero si quieres escuchar un poco más acerca de este estudio, te invito que después de esta pausa nos acompañes a estudiar el mensaje que tienen ellos acerca del día del Señor, acerca del final de este mundo. Acompáñanos aquí en Evidencias. Continuamos estudiando el libro de Abdías y el libro de Joel. Te invito a que continúes escribiéndome en la página de Facebook o en el blog de Evidencias para continuar interactuando contigo y tal vez contestar algunas de tus preguntas. También te invito a solicitar la serie de estudios bíblicos que entregamos aquí en Evidencias. De esa manera podrás profundizar más en temas doctrinales y en temas del estudio de la Biblia. Por continuando con Joel y con Abdías y el tema del Día del Señor, vemos que esta palabra técnica de Yom Yavé, Día del Señor, se convierte en una etiqueta para hablar acerca de lo que iba a ocurrir al fin del tiempo. Varios de los profetas recurren al mismo tema, el tema de ese día inminente, que significaba en algunas ocasiones algún día próximo, cuando iba a celebrarse juicio a Israel, a Judá o algunas de las naciones que rodeaban a Israel y a Judá. Pero también se hablaba acerca de ese día final, ese día del Señor, del cual tal vez está hablando Juan en el Apocalipsis, en el cual Él dio el final del tiempo. El Día del Señor es un tema muy común, por lo menos en los profetas menores, en el libro de los 12, como también son conocidos. Y es interesante porque van a hacer declaraciones sobre este Día del Señor que son complementarias. En algunos de ellos nosotros podemos observar que el Día del Señor es un día de juicio contra los enemigos del pueblo de Dios. Va a ser el momento cuando Dios va a resolver de manera justa las injusticias que su pueblo ha recibido de otras naciones o de los impíos. Pero junto con esta lectura de que los enemigos del pueblo de Dios deben de temer el día del juicio, también está la lectura en estos profetas de que el día del Señor es un día de juicio también para los creyentes, donde aquellos que se han olvidado del pacto, donde no han sido fieles en conservar las normas éticas, no es simplemente las normas rituales de los sacrificios, sino la justicia social, cómo tratan al pobre, al necesitado, van a recibir también este día de juicio como un día de amonestación y castigo para ellos. Así que el día del Señor en los profetas, especialmente en estos dos, no solo va a operar como algo en favor del pueblo de Israel contra las demás naciones, es también un juicio contra ellos mismos, dependiendo su relación con el pacto y su relación con Dios, que se manifieste a través de la relación que tienen con los necesitados. En el caso de los libros de Joel, una de las aplicaciones es justamente esa. El pueblo anda en apostasía, el pueblo no está siguiendo los parámetros de Dios, están mezclando la idolatría, y entonces hay un día inminente, basado justamente en el símbolo de la langosta como plaga, como instrumento de juicio, en el cual se refleja, si no se arrepiente de sus caminos, entonces el día de la venganza de Dios está inminente. Sin embargo, es justamente el libro de Joel el cual Pedro usa después en el Nuevo Testamento para asociar este mismo día inminente, hacer un paralelo de este mismo día inminente, que queda inminente la venganza pronto de Dios, el castigo pronto de Dios, a el día inminente de justamente escatológico, cuando ya Cristo viene, cuando ya es el tiempo del final de los tiempos. Entonces tenemos que Pedro usa el libro de Joel o lo reinterpreta y lo pone dentro de sus cartas para reflejar justamente ese día. En el caso de Abdías, tenemos que la aplicación en cuanto al día del Señor es diferente. Porque el día del Señor, en el caso de Abdías, o lo que llamamos la restauración final, es un día donde es juicio para Edom. Es juicio para la fuerza opositora que está oprimiendo al pueblo de Dios,
pero es un día de restauración para el pueblo de Dios. Por lo tanto, el juicio que se ejerce en este contexto es en contra de aquellas fuerzas que están oprimiendo al pueblo de Dios y es una promesa de restauración hacia su pueblo. Por lo tanto, tenemos dos contextos diferentes. Lo interesante es que en algunos libros, como el libro de Apocalipsis, ambos contextos se unen, donde tienes un día de juicio en contra de las fuerzas opositoras como Babilonia, como el falso profeta, como la bestia, pero también un día de redención al pueblo de Dios, en símbolos representados como los 144,000 y la gran multitud que nadie podía contar. Por lo tanto, es un día de redención, pero al mismo tiempo un día de juicio. El Día del Señor no es un día de temor. Cuando algunos expertos en ecología nos hablan acerca del calentamiento global, cuando nos hablan acerca de las situaciones que están por acontecer, hacen su propia escatología científica de este planeta. Nos hablan acerca de problemas ecológicos, de situaciones naturales, de cataclismos que tienen que ver simplemente con la tierra, sin la mano de ningún creador, solamente con la mano del propio hombre. Cuando lo hacen los políticos, simplemente hablan acerca de genocidio, hablan acerca de destrucción nuclear, nos hacen referencia a las guerras del pasado y a tal vez un conflicto, una conflagración universal en la cual habrá aniquilación total. Cuando se habla acerca de economistas o políticos, lo hacen en tonos similares, pero desde un origen diferente, siempre terminando igual. El planeta Tierra queda en caos y comenzamos a vivir un mundo post-apocalíptico en el cual las personas comienzan a emerger de las ruinas. Pero ese no es el cuadro que nos deja en la palabra del Señor. Allí se habla acerca del Día del Señor en tonos de esperanza. Sí, ha de llegar el Día del Señor. Va a haber juicio, va a haber problemas para aquellos que se hayan alejado de la voluntad del Creador, aquellos que hayan vivido para sí mismos, aquellos que hayan dejado de hacer el bien a los demás y obedecer al Dios Todopoderoso. Para esos, el Día del Señor es un día de terror, es un día de temer. Pero para el remanente, para aquellos que quedan, es un día de esperanza. Y el libro de Joel nos habla acerca de la proclamación de ese mensaje de esperanza, que sería entre sueños y proclamaciones. Niños y adultos y ancianitos participarían de la proclamación de ese mensaje de esperanza que hay para nosotros. Si tú quieres tener esperanza, acéptale a Él. Acéptale como tu Salvador, aquel que nos garantiza que este mundo no va a terminar con simplemente un cataclismo universal, algo físico, algo nuclear o algo económico, sino que terminará cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando sean restauradas todas estas fuentes de las aguas y nosotros podamos disfrutar de una tierra recreada a la imagen del Creador. Tanto en el libro de Abdías como en el libro de Joel podemos encontrar una ventana abierta al futuro. Es muy importante vivir el presente, pero es muy importante no perder la perspectiva del futuro. Y el libro de Joel y el libro de Abdías nos hablan acerca del gran futuro que Dios tenía para su pueblo. Un futuro en el cual Dios destruiría todo lo malo, completamente sin dejar nada, y restauraría a su pueblo, porque el propósito de Dios no fue vivir sobre esta tierra sufriendo miles y millones de años. El propósito de Dios es siempre restaurar todo lo que se perdió, es devolverlo a la posesión a la cual Dios había diseñado desde antes, desde mucho antes de que el hombre cayera en el pecado. Dios deseaba para el hombre felicidad completa, y esto es lo que se muestra en el libro de Joel y en el libro de Abdías, una restauración completa, el futuro glorioso que el Señor tendría para su pueblo. También el libro de Joel nos ofrece un mensaje muy interesante de esperanza, y definitivamente la función de Joel en el Nuevo Testamento se destaca de manera particular en el libro de Hechos, donde vemos que esta promesa del Espíritu Santo, efectuada en el día de Pentecostés y anhelada por la iglesia cristiana y por la promesa de Cristo, es un cumplimiento, de acuerdo de Pedro, de esta promesa dada al profeta Joel, en Joel 2:28, donde vemos que el Espíritu Santo
va a ser dado de una manera universal, de una manera más amplia, involucrando a aquellos que nunca nos imaginaríamos que serían el vehículo del Espíritu Santo. Hemos estado tan acostumbrados a escuchar de una forma negativa los eventos de los tiempos finales y a escuchar que se van a perseguir y que se van a poner en las cárceles y a punto de que hay gente que desarrolla miedo al hablar de los eventos finales. Sin embargo, por lo menos en el libro de Abdías vemos un balance donde hay un juicio, pero el juicio siempre es en contra de la fuerza que oprime al pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios hay promesas de restauración. Y es una aplicación que nosotros tenemos que tener hoy en día. Para el pueblo de Dios, los tiempos finales no son tiempos de miedo, no son tiempos de que hay que temer que no lleguen, son tiempos de esperanza, porque las promesas para el pueblo de Dios siempre son promesas de restauración. Otra aplicación importante en el caso del libro de Abdías es que Dios no toma a la ligera, no toma como algo liviano la práctica de la injusticia y la venganza personal. Si algo se refleja en el libro de Abdías, es como la arrogancia de los edomitas los llevó a tomar la venganza en sus propias manos. Cuando Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Por lo tanto, es importante en el libro de Abdías la aplicación de que el hecho de que nosotros no debemos tomar venganzas personales, eso nunca ayuda, eso nunca contribuye y por lo contrario nos hace a nosotros partidarios de la injusticia. Y otra aplicación muy importante, que ya ahí nos llama más que todo el libro de Joel, es el hecho de que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. El pecado de Israel, por más que era su pueblo, eventualmente si no lo dejaba traería sus consecuencias. Y Joel así lo refleja en el día de la venganza de Jehová, en el día del Señor. Al final hay promesa de restauración para Israel también en el libro de Joel. No lo deja así nada más, sino que hay promesa de restauración. Pero sí se refleja el hecho de que Dios no toma a la ligera el pecado que nosotros abrazamos y nos quedamos con él, sino que eventualmente sus juicios se ejecutan. Por lo tanto, Dios es amor, pero al mismo tiempo también es un Dios de juicio y de justicia. Y lo único que nos puede dar promesas de restauración es justamente ese, abandonar aquello que nos separa de Dios y aferrarnos a Él para que nosotros podamos recibir sus promesas. Y entonces en el día de Jehová no hay nada que temer, solamente hay que confiar y esperar en que Dios nos ha de restaurar. Me encantó poder compartir contigo este estudio, poder nosotros profundizar en esos dos profetas de los cuales no se habla mucho. Tal vez nunca habías escuchado un estudio acerca de Joel y acerca de Abdías. Si quieres tener más información, escríbenos en nuestra página de Facebook o a través de nuestro blog. También te podemos enviar nuestra serie de estudios bíblicos, así que entra en contacto con nosotros, porque sí hay esperanza. No todo es cataclismo, fin del mundo, problemas, desesperación o angustia. Tenemos una bendita esperanza y esa es la que queremos compartir con ustedes. Te invito para que próximamente continúes con nuestra serie sobre profecía, aquí en Evidencias. Nos vemos pronto.